Bienvenidos al episodio número 8 de su podcast A la Verdad con sus Derechos. El día de hoy hablaremos del caso Guzmán Albarracín y otras contra Ecuador, Que se trata sobre el derecho de las niñas a una vida libre de violencia sexual en el ámbito educativo. Tenemos a una ponente extraordinaria, la doctora Cecilia Palomo Caudillo, integrante de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas y catedrática del Poder Judicial de la Federación. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un episodio más a La Verdad con tus Derechos, este podcast hecho desde México con el corazón y para el mundo. El día de hoy hablaremos de una sentencia súper interesante, precisamente en el marco del Día del Niño. Es un tema crudo, pero que se tiene que nombrar. El caso se llama Guzmán Albarracín y otras contra Ecuador. Mi querido Daniel nos va a hacer favor de presentar a nuestra súper invitada Cecilia Palomo. Adelante, mi querido Daniel. Gracias, Carolina. Nuestra invitada Cecilia Palomo Caudillo es catedrática y conferencista especializada en Derechos Humanos, Perspectiva de Género, vicepresidenta de la Barra Mexicana de Abogados en Aguascalientes, consejera de la Asociación de Mujeres Jueces en España, asociada a la Cátedra de la UNESCO en Alfabetización para el Futuro, integrante de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas y catedrática en el Poder Judicial Federal. Ha sido conferencista en seminarios en el país, en América Latina y en Europa. Muchas gracias, Cecilia. Es un honor para nosotros tenerte, compañera de algún congreso en alguna ocasión. Y bueno, este caso es crudo, es de impacto para la región. Y como antecedente, tú tuviste la fortuna de conocer a algunos de los ponentes de quienes participaron en esta sentencia. ¿Nos podrías contar el contexto, qué sucedió, de qué se trata este caso Guzmán Albarracín contra Ecuador? Claro que sí. Muchísimas gracias primero por esa calurosa bienvenida, Carolina y a Daniel. Es para mí un placer poder estar en este podcast, que además espero que llegue a muchísima gente. Y bueno, efectivamente hoy vamos a hablar de un tema que, como bien lo decía Caro, es un poquito crudo, es difícil, pero que sin duda tiene que ser abordado, ¿no? Y mucho más cuando tratamos de reivindicar fechas, ¿no? Como el 30 de abril, Día de las niñas, de los niños, y cuando esto sigue ocurriendo, pues en todo el continente. Justamente este caso se trata de Paola Guzmán Albarracín, que es una niña que ingresa a un colegio público solamente para niñas en Ecuador, más o menos a la edad de 12 años, y desde los 14 años hasta cumplir casi los 16, fue abusada por el vicerrector de dicha escuela, ¿no? Se trataba de un hombre que además era casi 60 años de edad, tenía casi 60 años de edad. Contó además este caso pues con el lastimoso silencio de profesoras, médicos, padres, madres de familia, autoridades estatales. Digamos que se gestó un ambiente de violencia institucionalizada porque no solamente había abusos sexuales hacia Paola, sino también hacia otras niñas del colegio. Tras 2 años de este abuso constante sexual y psicológico, Paola se sentía enamorada de su explotador. Esto es común, las niñas y las mujeres, sobre todo en edades muy tempranas, tienden a enamorarse de su explotador o su proxeneta en el ámbito de la trata y la prostitución, ¿no? En este caso, pues es en el ámbito de la violencia sexual en el colegio. Y lo que decide hacer Paola es ingerir fósforo blanco, unos llamados diablillos, ¿no? En Ecuador, y prácticamente se quita la vida. Su madre, Petita, es quien se encarga de luchar 18 largos años hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2020 emite esta sentencia que resulta pues realmente paradigmática para la región, porque se trata del primer caso sobre violencia sexual en el ámbito escolar que resuelve pues este Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. Ese es un poquito el contexto general, ¿no? Del asunto. Veía por ahí que hay también un hecho alterno que rodea esto y que involucra también al médico de la institución, que condiciona precisamente a esta pequeñita y le dice, bueno, si quieres yo te practico un aborto, pero a cambio de que también accedas a tener relaciones sexuales conmigo. Entonces creo que fueron como una serie de circunstancias que sí son muy crudas, que es muy fuerte, pero que bueno, todavía falta que desarrollemos cuáles son el punto de los derechos humanos que se van a destacar en esta resolución. Y algo también muy importante que comentábamos previo a iniciar el programa, que para mí es como relevante el tema de que en este tipo de resoluciones precisamente sean mujeres quienes presiden la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Como lo comentamos en el primer episodio, cuando hablamos de la sentencia del caso algodonero,
también era una mujer. Entonces creo que son a veces aspectos que también es importante destacar y visibilizar, que muchas veces cambia la perspectiva cuando lo ves a través de la mirada de un hombre y cuando lo ves a través de la mirada de una mujer. Dani, tú querías avanzar Sí, en algo, adelante. la Corte habla acerca de una desigualdad y que había una cuestión de vulnerabilidad sobre, obviamente, de la menor y que estaba sujeto bajo el poder del vicerrector, creo que era el vicedirector, digamos que el encargado de la escuela. Esta vulnerabilidad generaba una discriminación. ¿Cómo lo desarrolla la Corte, esta parte de la discriminación por este concepto de vulnerabilidad? Perfecto. Bueno, pues ahora sí que ya me dieron mucho material, pero vamos a empezar por el principio. Lo que nos iba comentando Carolina, ¿no? Pues efectivamente hay muchos derechos vulnerados. La Corte Interamericana dice que por lo menos se violentaron estos, ¿no? El derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la educación y que además el Estado de Ecuador falló en prevenir, proteger, investigar, de alguna manera pues darle seguimiento a todas las inquietudes que surgieron en torno al caso, ¿no? Efectivamente, es lastimoso porque es un caso que además cuenta con un trasfondo institucionalizado de la violencia, ¿no? Es decir, no solamente fue el hecho de que Paola en lo aislado haya sido víctima de violencia sexual dentro del colegio, sino que además todos los factores externos que colaboraron para que esa violencia se perpetrara, ¿no? Incluyendo, por supuesto, profesoras, personal médico, como bien lo señalaban, incluso la violencia escala ya una vez que Paola pierde la vida, por ejemplo, cuando su mamá la recoge en el colegio, la lleva ya casi que súper mal, la lleva al hospital y llegando le enseñan el cuerpo de Paola, ya que le trataron de hacer un lavado de estómago que no fue suficiente, ya perdió la vida. Entonces, inmediatamente después le hablan a su mamá y está prácticamente descuartizada ahí en la plancha del quirófano. Mire, señora, para que vea, mire, este es el útero, no hay bebé, no hay embarazo, o sea, como que un montón de estereotipos y prejuicios en el ámbito de la salud, ¿no? En este caso, en este momento clave, que giran en torno como a establecer este deber de adecuado comportamiento de las mujeres, ¿no? O es que en algunas partes de la sentencia, cómo se ve que en instancias previas, ¿no? Dicen, es que Paola obtuvo ciertos favores sexuales de parte del vicerrector, o sea, me estás diciendo que una niña que casi que le llevan 40 años de edad, tuvo una relación consentida con un adulto, ¿no? Entonces, no ver a la víctima como víctima y volverla a poner en el foco, ¿sabes? En vez de estar culpando, como siempre, a quienes perpetúan la violencia, volvemos a poner el foco en quienes la padecen. Bueno, en este caso es atroz, ¿no? En cuanto al segundo punto que tocaba Carolina, de liderazgo de las mujeres, bueno, pues yo creo que es clave. Las mujeres entienden el poder, entienden el liderazgo y creo que asumen definitivamente un rol totalmente diferente, ¿no? Y que además es un rol que hace mucha falta a la sociedad. Yo no sé si como tal haya tenido injerencia que en el momento de Campo Algodonero y que ahora en el momento de este caso de Guzmán Albarracín hayan sido mujeres las que presiden la Corte. Yo creo que sí y no. A ver, sí, ¿por qué? Porque definitivamente sí que tiene un peso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que estuve trabajando de cerca en la Corte Interamericana como visitante profesional, luego con la estancia esta de investigación doctoral, yo lo que veo es que son un órgano colegiado, ¿sabes? Que aunque el presidente tiene o la presidenta tiene cierto peso, siempre las decisiones se toman con mucho trabajo en equipo, ¿sabes? Creo que no prevalece tanto un bloque sobre otro, dependiendo de la conformación, pero usualmente sí que trabajan en armonía. Entonces creo que es muy importante saber que la perspectiva de género, ¿no? Que esta perspectiva sensible de mujer, de infancia, va más allá del género, el sexo con el que nos sintamos identificados, ¿no? Identificadas. Puede haber mujeres profundamente machistas y puede haber hombres profundamente sensibles a la perspectiva de género o viceversa, ¿no? El hecho de que las mujeres lleguen a altos cargos o toma de decisión no garantiza en automático que cambien las cosas para bien, pero sí creo que es justo que las mujeres estén representadas, que es democrático que las mujeres estén representadas por fin, que bueno, que la Organización de Estados Americanos está proponiendo justo mujeres, ¿no? Porque claro, ¿cómo llega una mujer a presidir o a integrar la Corte Interamericana? Pues la tiene que proponer el país.
¿no? La tiene que proponer los países latinoamericanos. Entonces pensemos que durante muchísimos años las mujeres no llegaban porque no las proponían. ¿Por qué? Porque no eran vistas como aptas para ejercer esas posiciones de liderazgo en estos órganos regionales de derechos humanos. Entonces, cada vez vemos mayores integraciones de mujeres en esta corte, que creo que va a ser algo buenísimo, ¿no? Y además de algo buenísimo, algo justo. Por la lucha que han desarrollado las mujeres en estos puestos de liderazgo, pero sin duda, fíjate que sí influye mucho esta visión de mujer, ¿no? A mí me tocó ver, por ejemplo, a la jueza doña Elizabeth Odio Benito, en este caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, ¿no? Y recuerdo que todas las preguntas eran más o menos en torno a los hechos, a los peritajes, a la responsabilidad del Estado y tal. Y entonces la jueza doña Elizabeth, o sea, voltea a ver a la víctima y le dice, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo cambió tu vida después de que ocurrieron estos hechos de violencia, ¿no? Entonces ahí la mujer, o sea, se desbarata, abre y entonces como que creo que ese tipo de preguntas que es que solo una mujer le puede hacer a otra mujer, ¿no? Por esta conexión, creo que son fundamentales en la búsqueda y en el acceso a la justicia. Ahora sí, pasando al tema que planteaba Daniel, ¿no? Esta cuestión de vulnerabilidad, de discriminación, pues bueno, hay que ver, primero, creo que es muy importante entender la parte como de vulnerabilidad, ¿sabes? Porque usualmente creemos que alguien como que nace siendo vulnerable, ¿sabes? Como, ay, pobrecitos, es que son vulnerables, como si fuera una cualidad intrínseca a esa persona, una cualidad como decir, ay, soy mexicana, ay, soy vulnerable. O en este caso, la niña, es que la niña es vulnerable. Entonces, saber que no es que las personas nazcan siendo vulnerables, sino que el contexto, ¿no? Social, cultural, económico, coloca a ciertas personas en esa situación de vulnerabilidad. Entonces, Paola no es que por sí misma sea vulnerable, sino que el contexto en el que ella estaba, ¿no? Esa jerarquía, esa subordinación, ese silencio de las autoridades educativas, ese negar derechos humanos básicos, ¿no? Como el acceso a la salud sexual y reproductiva, la educación sexual. Paola nunca se enteró que estaba siendo violentada. O sea, ella terminó enamorada de su abusador. Creo que es eso lo que coloca a Paola en esa situación de vulnerabilidad. Y cuando hablamos de la cuestión de discriminación, es muy importante ver el aspecto de la relación de poder en este caso. ¿Por qué? Porque el vicerrector no era solamente una autoridad escolar X, ¿no? O sea, era además un funcionario público. Era un hombre que tenía 40 años más que Paola, que ejercía un rol de poder, que tenía un deber de cuidado y que la relación sexual, por lo tanto, se dio en el marco de una vinculación manifiestamente desigual. Es que ahí no puede haber consentimiento y parece que todavía no entendemos que el solo sí es sí, no, del no es no, o sea, son cuestiones tan básicas de consentimiento que es imposible, o sea, es increíble que todavía sigamos discutiendo, ¿no? Y que en las sentencias todavía haya quedado plasmado de, bueno, es que ella se enamoró, pero el rector realmente no correspondía a su enamoramiento. Entonces, es importante entender esta relación de poder como una situación de vulnerabilidad y que además, pues, el vicerrector gozaba de una autoridad académica, de una situación de superioridad frente a Paola y que esa vinculación sexual se obtuvo, y que es lo que al final manifiesta la Corte Interamericana, aprovechando esa relación de poder y de confianza, que comienza precisamente con esta situación de que Paola llevaba malas notas y entonces el rector es como, ay, pero no te preocupes, princesita, tú y yo ya lo tenemos arreglado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona el grooming, no? El grooming, abuso, este abuso de los menores, donde primero se gesta una relación de cierta confianza, en donde tú me ayudas, yo te ayudo, y entonces ahí lo enganchan para abusar sexualmente de niñas como Paola, ¿no? Y esto lo dijeron varias peritas durante las audiencias de la Corte. Y por supuesto que esto a la vez se vincula con el elemento de discriminación, ¿no? Porque, a ver, la discriminación, a ver, no toda distinción implica que alguien esté siendo discriminado, ¿no? Pero en este caso, sí que la violencia sexual contra las niñas tiene como varios elementos que convergen en que la discriminación sea además interseccional, ¿no? Quiere decir que de acuerdo al contexto de cada persona, pues la discriminación adquiere cierta connotación. Entonces aquí no nada más es una persona menor de edad, ¿no? Ahí juega el elemento de la edad, sino que además por su sexo, ¿no? A lo mejor si Paola hubiera sido hombre, capaz que el rector no abusaba de ella, ¿no?
O tal vez sí, pero en este caso hay que ver a Paola en su contexto. Entonces es una niña que obviamente es menor de edad, que además estaba en una situación pues de desventaja, ¿no? O de desequilibrio, que además era mujer, tienes ahí la cuestión de género. Y en este caso, pues son las niñas las que particularmente se ven discriminadas cuando ocurren hechos de violencia sexual, ¿no? Y que además esto produce un severo sufrimiento y agobio. En el caso de Paola, pues lo vemos evidentemente en la depresión. O sea, es que su relación fue como tan dañina, ¿no? Que la lleva al suicidio. Entonces es importante, en este caso, pues lo que la Corte Interamericana destaca, que es la obligación de los estados de no discriminar, de adoptar medidas positivas para cambiar esas situaciones de discriminación y además, pues como estar alertas, porque en el caso en esta situación, por ejemplo, llama la atención que antes de empezar a desmenuzar la sentencia, la Corte dice, a ver, o sea, esto no ocurrió de la noche a la mañana. O sea, en Ecuador ya había un montón de foquitos rojos que te decían, oye, las niñas están siendo violentadas, oye, hay un montón de violencia sexual. Aquí lo que se hizo fue destapar la cloaca, ¿no? Y ver que hay un montón de niñas siendo abusadas y que yo te juro que si hacemos un mapeo, un escaneo de América Latina, pasando por México, que es de los principales productores de violencia sexual infantil, ¿no? Tanto de niñas como de niños, pero por supuesto más de niñas, pues es que ahí te vas a encontrar una radiografía de lo que la sociedad no habla, ¿no? De lo que oculta. Yo durante muchos años me he dedicado a la perspectiva de género y derechos de las mujeres y de las niñas, pero conforme más me adentro en el estudio de esto, me doy cuenta que de quienes de verdad necesitan mucha mayor protagonismo y que creo que pocas veces se les da son los niños y las niñas. En este caso en especial las niñas, ¿no? Y entonces cuando es el Día del Niño, ay, sí, vamos a hablar de cómo son las infancias felices y un día feliz y regálales una ida al parque, vamos a una comunidad para que entonces sean felices un día, o sea, no, como que creo que son de verdad por quienes nadie habla. O sea, Paola se tragó 2 años de abuso que además ni siquiera percibió como abuso y entonces termina literalmente suicidándose por una decepción, porque ella deja 2 cartas antes de morir, una era para su mamá pidiéndole perdón, y la otra era para el vicerrector, o sea, diciendo que ella se sentía totalmente defraudada, que le rompió el corazón porque él andaba con otras mujeres y que entonces ya no podía soportar ese dolor y por eso decide ingerir el fósforo blanco. Imagínate todo lo que pasó por la mente de esta niña para que haya tomado como que una decisión de ese tamaño, ¿no? Entonces, sí, sin duda es un caso que da para abordarlo desde muchísimas perspectivas, ¿no? Jurídica, pero también sociológica, pedagógica, médica, educativa. Entonces, creo que es muy importante como eso, ver no solamente o sea, sacarlo del discurso romántico, ¿no? Como decir, ay, pobrecita Paola, no, sí, qué gachos, o sea, pobrecita la mamá, que 18 años para la sentencia, o sea, no pobrecitas, o sea, hay que ver que son víctimas que asumen el discurso, o sea, que les pasó lo que les pasó y no dejaron que otros contaran su historia y que la mamá luchó para que escucharan la voz de ella, de su familia, de su hija. Entonces, transformemos esta visión a la de mujeres líderes, guerreras, que asumen su discurso de violencia, que lo llevan a altas cortes y que desde ahí lo transforman y que desde ahí pues pueden impactar muchísimos sitios y también como ver qué de eso podemos aprender, ¿no? Nosotros, porque no es como que Paola en Ecuador en la escuela, o sea, no, ¿qué está pasando en México con los niños y las niñas en la escuela? ¿No? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en la región? De hecho, yo escribí un artículo justo de este caso que publicaron acá en la Universidad de Cádiz, en España, que justo lo abordo como desde las implicaciones que esto va a tener en la región, sobre todo en el escenario post-pandemia. O sea, porque un montón de, sobre todo niñas, pues dejaron de estudiar, o sea, porque pues no hay lana, porque pues mejor ya te enrolaste a trabajar o mejor ayuda en la casa o lo que sea. Y entonces como que de por sí ya las desigualdades eran grandes, pues ahora lo que se va a venir es un problemón en todos los sentidos, porque no es nomás que se nos duela el corazón y se nos apachurre, ay, qué triste que violaron a Paola, no, o sea, es que esto tiene repercusiones económicas, políticas, educativas, o sea, como que creo que es muy importante ver estos casos como en todas sus dimensiones, pluralidades, en su abanico, Ya cállenme porque estoy hablando muchísimo. No, es que está bien padre. O sea, Daniel y yo estamos así. Bueno, destacaste 2 puntos que a mí me llamaban la atención desde un principio, ¿no? El tema del contexto en el que se da el caso, que efectivamente
veíamos que no fue solo Paola, sino que ya era algo sistematizado porque no era la única niña violentada en un contexto escolar. Entonces eso también me parece súper interesante. Veía que hubo un informe de 1998 donde ya se hacía notar que efectivamente en este país en particular, además de que sabemos que sucede en toda la región, era como algo, a ver, de Ecuador está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto. Y efectivamente hasta que pues la familia de Paola decide no quedarse callada y no seguirlo permitiendo, es cuando se destapa, pero algo que ya venía pasando y que también vemos que fue algo que sucedió con el caso de las muertas de Juárez, o sea, que ya venía y que simplemente alguien toma la decisión de subirlo para que los demás volteen a verlo y dejar de, pues no sé, a lo mejor contribuir a que efectivamente haya un cambio. Ese era un punto que me llamaba mucho la atención del asunto. Otro que me llamaba mucho la atención es, evidentemente, como dice, se puede abordar desde perspectivas distintas, ¿no? El tema primero de los que te tienen que cuidar, en primera instancia la escuela, los profesores, bueno, whatever, ¿no? Y después viene el tema de la falta de procuración también de justicia, que vemos que es un problema latente en Latinoamérica, que es la realidad, ¿no? Le inician un proceso penal en 2002, él se fuga en 2003, y en 2008 declaran prescrita la acción penal. ¿Qué es esto? Pues bueno, que el Estado dice, no, ya transcurrió el tiempo para que yo le reclamara a él justicia por lo que hizo. Y simplemente ahí se acaba el asunto, ¿no? Y el sujeto no es sancionado. O sea, creo que también esto es como del caso, es como resaltar esta parte omisiva de las autoridades que tienen que procurar, que tienen que investigar, y precisamente en asuntos tan sensibles como esto, lo tienen que hacer a través de una perspectiva de género, ¿no? Entonces, esta violencia institucional en contra de las mujeres, y en este caso particular, en contra de las niñas, y posteriormente en contra de las víctimas, ¿no? De la familia, ya cuando la niña no está, creo que igual es como relevante. Otro tema que también me parece súper trágico, efectivamente el grado de afectación que tenía para, además, la forma en que decide terminar con su vida, ¿no? O sea, no es como me voy a dormir tranquilita, es voy a tomarme explosivos. O sea, creo que esto también, el impacto, ver desde el punto de vista tal vez psicológico, la afectación tan grande que causaba este sujeto sobre ella para que haya decidido de esa forma o terminarlo así, ¿no? No es como, bueno, ya me cansé de esto, ¿no? Además es como muy trágico el contexto en el que termina. No sé, Daniel, ¿tú qué quieres resaltar? Porque ya Cecilia tenemos que aprovecharla y ya vi que está haciendo nota y ahorita se va a seguir. Mira, pues con lo que has dicho, la pregunta para mí sería, ¿cuántas y cuáles fueron las fallas del Estado desde el origen? Sobre eso habla la sentencia. ¿Nos podrías explicar un poquito? Claro que sí, déjame apuntar porque ya fueron muchas. Ya no me da el cerebro para tanto. A ver, pues espero dar respuesta. Vamos a ver. ¿Qué puntos tan interesantes? Es que digo que esta sentencia está muy buena. Primero, en cuanto al contexto, ¿no? Efectivamente, usualmente cuando los casos llegan a la Corte Interamericana es porque de verdad no hubo cero voluntad estatal de hacer las cosas bien, ¿no? Porque por supuesto es todo un proceso, es un litigio interno, es que se vaya a muchísimas instancias y entonces, ¿no? Para que llegue a un tribunal pues de este tamaño es porque ya hubo muchísima falta de debida diligencia previa. Sin embargo, pues como bien señalas, llama la atención que incluso había estudios desde 1998 diciendo, oye, están violentando a los niños y a las niñas en los centros escolares, ¿no? Y que nadie hizo absolutamente nada. Y me llama también la atención cómo lo asocias con Campo Algodonero, porque creo que es como muy similar la falta de respuesta por parte de las autoridades, ¿no? Como te estoy diciendo, te estoy diciendo, te estoy diciendo, te estoy diciendo, y el decir, me vale. Y decir que esto, pues lamentablemente no ha pasado. O sea, hace pocos años estuve justo en Ciudad Juárez para una charla en torno a Campo Algodonero. Pedí que me llevaran primero donde estaba el monumento de reconocimiento de responsabilidad, ¿no? Para las víctimas. Y bueno, ya está metido ahí en medio de centros comerciales y tal, no sé qué. O sea, ya ni siquiera se puede, no es como un lugar digno de recogida para esas víctimas. Y también pedí que me llevaran a las fábricas. O sea, dije, llévame a las fábricas donde sigue habiendo textileras, donde sigue habiendo mujeres. O sea, quiero ver cómo está la situación ahí. Me llevaron y bueno, o sea, para mi sorpresa había mínimo o casi que nulo alumbrado público, el transporte pasaba de vez en nunca, cero cámaras de vigilancia, no había ninguna patrulla, o sea, dije, imagínate una mujer saliendo de aquí a las 3 de la mañana caminando no sé cuánto para llegar a la parada del autobús, o sea,
¿a qué estamos jugando? ¿Sabes? Como que dije, pareciera que incluso las muertas de Juárez, o sea, son las muertas de Ecuador y son las muertas de Brasil y de Chile y de Argentina y de toda la región. O sea, porque si nos ponemos a ver el panorama que atraviesa México, para mí estos son focos rojos. Para mí el hecho de que en México estén asesinando a no sé cuántas mujeres todos los días en hechos que no se esclarecen, lo de Devani, fue un show mediático, algo, una grosería para la familia, o sea, y entonces esta revictimización constante y o sea, sí, ya estamos viendo, pero todavía no, pero ahí vamos, pero poco a poquito, o sea, los focos están ahí puestos. Entonces creo que estas sentencias, como la de Paola, como la de Campo Algodonero, como los casos que vemos todos los días en la prensa de nuestro país y en la región, pues deben ser esos focos rojos de análisis y no solamente como de comentar cuando ya las cosas escalaron, ¿no? Porque usualmente se tiende a decir que la Corte Interamericana es como la Corte del pasado, ¿no? De que 18 años después se sancionó al Estado o tal. Entonces, creo que el trabajo como diario, pues hace desde este podcast, o sea, desde decir, no nos esperemos a que una sentencia sea sentencia para discutirla, sino que las sentencias conectan con hechos que estamos viviendo y que sí podemos denunciar desde ya, ¿no? Entonces, es muy importante la parte preventiva de la violencia, en este caso sexual hacia las niñas, porque ahí está la clave, o sea, ¿de qué nos sirve sentarnos a llorar cuando ya Paola había ingerido fósforo blanco, ¿no? Pongámonos mejor a hacer un plan, a promover una política pública adecuada para revisar qué está pasando en los colegios, ¿no? En la región, en México, en el mundo. Entonces, sin duda, pues sí, la parte preventiva y la parte contextual creo que es clave en esta sentencia, porque además deja muy claro estos foquitos rojos desde 1998 que ya venían alertando a las autoridades que no hicieron absolutamente nada, ¿no? El segundo punto que tocas del acceso a la justicia también es como fundamental. ¿Por qué? Porque vemos una justicia que todavía carece de perspectiva de género, vemos una justicia plagada de prejuicios y de estereotipos, vemos una justicia en la que dicen que Paola consintió tener cierto acercamiento sexual con el vicerrector 40 años mayor que ella y que además ella lo sedujo para obtener sus favores sexuales. Entonces, cuando un adulto o cuando cualquier persona, sí, es que, o sea, esta sentencia de verdad está de no creerse. Yo la uso mucho cuando hay gente como muy reticente, ¿sabes? Como de, ay, no es para tanto. Es que las mujeres a veces, no sé qué, a ver, o sea, ya cuando tienes una sentencia como esta, en la que una niña de 14 años es acusada de seducir y no sé qué a un señor de casi 60, o sea, es que no estás entendiendo de qué se trata la desigualdad, el desequilibrio de poder, ¿no? Estás pendejo. Tal cual como dice Daniel, es que neta, o sea, algo tiene que estar muy mal. Pero pensemos que no fue una persona, o sea, fueron varios tribunales que reiteraron esa sentencia. Y no fue cualquier persona de a pie de calle que, bueno, a lo mejor no tiene formación o no tiene ni idea. No, o sea, fueron juristas, fueron abogados, fueron gente leída, estudiada, que se supone que está en ese puesto porque algo en su cerebro le ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? No es tampoco para crucificar a los jueces, creo que también a veces los subimos en un pedestal que no tienen por qué estar, son personas que, ok, tienen una alta responsabilidad, su labor es administrar justicia, pero como todos, o sea, los estereotipos, mira, atacan por igual, por muy leído que esté uno, o sea, aquí puede haber gente súper formada y que de todas maneras le lleguen a meter estas ideas a la cabeza, porque claro, son maneras en las que hemos vivido hace siglos. O sea, el otro día estaba viendo, por ejemplo, ven que se usa mucho de calladita te ves más bonita, un dicho popular, pues data del siglo V antes de Cristo, Demócrito, que si así como la sociedad quiso que las mujeres guardasen la casa, así las obligó a que cerrasen la boca, una cosa así. Entonces dije, wow, qué impresionante, o sea, siglo V antes de Cristo, estamos pasando no sé cuántos siglos y sigue repitiendo el, Galleta te ves más bonita, ay, no sé qué, o sea, entonces como que creo que eso pasó en este caso. Pues estos estereotipos, esto de la mujer maliciosa que obtiene favores de los hombres a través de sus encantos sexuales, o sea, llegó al colmo, ¿no? De señalar que incluso una niña es esa mujer maliciosa que está obteniendo un 10 porque iba a reprobar en el examen, o sea, y claro, volvemos a ver que nadie pone la culpa en el perpetrador. O sea, ¿quién investigó al rector? ¿Quién le tocó un pelo? O
Ok, le giran la orden de aprehensión. Ay, no, pues no lo hallaron. Se fugó. Ay, pues es que como no lo encontramos, pues es que ya pasaron no sé cuántos años y ya 2008 se archiva el caso, ¿no? Entonces creo que es una cuestión como de verdad no fijarse en eso, o sea, no, y también la cuestión de la responsabilidad de todas las instituciones, ¿no? Porque hubo un montón o sea, carecía de perspectiva de género no solo la judicatura, o sea, el colegio. Oye, la niña estaba ahí medio intoxicada, son las mamás las que le hablan las niñas, las que le hablan a la mamá de señora, su hija está aquí medio malita en el colegio, o sea, las niñas, sus compañeras, ni siquiera fue la autoridad, ni las maestras, ni nadie. Luego, en ese inter, cuando ella ya estaba pues, con el estómago ahí destrozado a medio colegio, pasa más de 30 minutos y lo que le pone a hacer la enfermera es a rezar y a pedirle perdón a Dios por sus pecados. O sea, neta, ¿hasta qué punto sabes? Como que No. no va, o sea, no va. Luego, el médico, ¿no? Actuando con esta cuestión de, o sea, primero diciendo esto de obtener también, ¿no? Abusos por parte de las alumnas, pero luego cuando ya le exponen a la mamá, a su hija descuartizada, mire, que no sé qué, o sea, ¿qué te pasa? Luego, las madres, ¿no? Las madres de familia que no dejaban declarar a sus hijas porque no querían meterse en problemas y porque no sé quién de la comisión estudiantil, les digo, no, pues los que declaren contra el rector casi que expulsadas y las mamás, no, pues entonces no hay que decir nada. Oiga señora, pero hoy es Paola, pero mañana es su hija. O sea, ¿cómo que no hay que decir nada, no? Entonces ese silencio cómplice que a veces también tiene cara de mujer, las profesoras, o sea, todo el mundo se cayó. Entonces es un caso que deja ver como deficiencias en el acceso a la justicia, pero también como en general de esta violencia que hablábamos institucional, ¿no? Que permea desde la escuela, desde el hospital, desde el colegio, desde, no sé, muchísimos ámbitos. Y por supuesto creo que también lo que deja ver es que falta muchísima perspectiva de género. Y falta porque es un discurso enfermo de éxito, ya todo el mundo, ay, perspectiva de género, qué flojera, o sea, o ahí te hablan, Caro, tú que eres mujer, Ceci, tú que eres feminista, tú ve al seminario porque es de mujeres, no, chavo, ve tú, Daniel, y ve tú, Pedro, y ve tú, Juan, o sea, porque esto no se va a acabar hasta que trabajemos juntos y juntas y entendamos que este es un problema social, o sea, porque luego el invisibilizarlo, no es que es gente buena contra gente mala, pero es que a las mujeres no las mata gente mala, las están matando hombres, ¿no? Las están violentando hombres, entonces es un problema de violencia como dirigida socialmente, no es que los hombres nazcan malos y que todos sean unos malditos, no, lo que pasa es que son comportamientos dirigidos hacia ellos, ¿no? Y esto se va reproduciendo y entonces hay que atacar eso, hay que construir masculinidades no violentas, que cada vez haya más hombres comprometidos con la igualdad, que haya hombres que cedan sus espacios de poder y de decisión para que las mujeres lleguen a donde tienen que estar. Entonces yo creo que casos como lo fundamental es perspectiva de género con rigor, porque luego es como, ya tomé un cursito y ya me siento que no, o sea, esto es súper complicado, es un método, te lleva años, o sea, yo tengo como más de 10 años estudiándolo y todavía estoy aprendiendo cosas porque todos los días está cambiando. Entonces, ver que es algo fino, que son pinceladas, que no puedes, porque es mujer, no, ya le vamos a creer, porque está muy de moda el Me Too y las mujeres, no, pues ya, ni modo, a la cárcel todo el mundo, o sea, pues claro que no, solo es una cosa que tienes que hacer con muchísima minuciosidad, ¿no? Que tienes que hacer como muy bien y hace falta formación, incluso en los altos niveles judiciales, ¿no? Lo vimos en este caso, la investigación lo mismo, ¿no? La policía, la fiscalía, oye, la mamá luego promueve otro juicio por lo menos por daño moral, de que ya que la escuela me pague algo de lo que me gasté en el proceso, ni siquiera ese procedió, ¿no? O sea, realmente una cuestión estructural. Luego, el tercer punto que abordaba Caro, lo de la psicología y la salud mental, es que es fundamental cuando hablamos de víctimas de violencia sexual, porque lo primero que surge que es la vergüenza. O sea, porque hay tan bajos, deja tú en las niñas, o sea, en las mujeres adultas casi, o sea, no se denuncia nada, es menos del 15% de las denuncias, o sea, lo que conocemos de violencia sexual es nada comparado con lo que en realidad existe. Entonces, imagínate niñas peor, o sea, que si las mujeres no las escuchan, no, a las niñas menos, o sea, ¿quién va a ir a acudir a la autoridad que le va a decir, eres una mentirosa, cómo andabas vestida, tomaste, eras drogadicta, eras sexualmente activa, cómo te vestiste, por qué saliste de noche, por qué no te acompañaron tus amigas, señora, por qué la dejó salir sola? Ay, ¿a poco no se dio cuenta la mamá de que a Paola la estaban abusando en el colegio, ¿no? Y Paola, ay, a ver, ¿por qué? Bien que te sacaste 10. Perdona, o sea, esta cuestión afecta muchísimo la salud mental
psicológica de las mujeres, porque constantemente están en esta lucha interna de sentirse unas impostoras, de sentir que nadie las va a escuchar, de sentir que no son dignas de pedir nada porque o sea, la sociedad las hace sentir culpables de la violencia sexual sufrida. Entonces es muy difícil ese proceso y no hay un acompañamiento adecuado, ¿no? En este caso, bueno, siendo Paola además una niña, pues la salud mental, la psicología, yo cada vez estoy más convencida de que tenemos que ir a terapia. De verdad, seremos sociedades mucho más sanas en general, pero sobre todo hablando de este tipo de situaciones. Todo el mundo como que sigue satanizando esto. Yo no estoy loco, ¿no? Yo no estoy loca, yo para qué. O sea, perdón, pero si te cortas un dedito, si te caes, ahí andas corriendo para que te suturen y te vean y tal, pues lo mismo con tu cabecita, ¿cómo estás ahí? Por lo menos una vez al año, 2 veces al año, ¿no? Checarte, ver cómo anda todo dentro. Y en este caso de Paola, pues bueno, yo creo que es todavía más evidente como el grado de severidad del sufrimiento que tuvo que atravesar esta niña para decidir, como dice Caros, es que no es nada más de que, ay, estoy muy triste y, o sea, no, se mete no sé cuántos diablillos al estómago, o sea, eso eran explosivos, eso era, es algo muy, muy fuerte, como muy doloroso, o sea, qué nivel de sufrimiento estaba experimentando para escribir lo que escribió y decidir literalmente, pues, acabar con su vida, ¿no? Y por último, el tema que comenta Daniel de cuáles fueron las fallas, pues es que, híjole, ahí nos llevamos otra hora, pero más o menos como cuáles fueron las, por así decir, los principales responsabilidades por parte del Estado. Pues bueno, primero, como decíamos, el derecho a la vida, ¿no? Y ahí la Corte habla, pues, de que una vida tiene que ser una vida digna, ¿no? Nomás es como que vida, pues, dale pan y agua para que no se muera. O sea, a ver, no, la Corte señala que ese derecho, pues, implica que ningún ser humano puede ser privado arbitrariamente de la vida y que además eso se tiene que extender a que la vida que tenga sea una vida digna. Entonces, en el caso de Paola, estas consecuencias psicológicas y emocionales de las que ya veníamos hablando, ¿no? Para conectar, provocan sensaciones que usualmente son de rechazo, de abandono, de trauma, de ansiedad, de destrucción de la autoestima, y todo eso pues deriva en el suicidio, como ocurrió en el caso de Paola. Entonces, en este caso lo que dice la Corte es que Ecuador no adoptó las acciones suficientes para protegerla, ¿no? Sino que directamente decidió no respetar sus derechos, no solamente por los actos violentos directos, ¿no? De abuso o violencia sexual, sino que además por tolerar que la institución educativa los permitiese, porque no era Paola la única, o sea, había otras niñas siendo violentadas. Entonces, esta situación de vulnerabilidad, pues digamos que de alguna manera para la Corte se convierte en un agravante y dice, pues primero, el Estado falló ¿en qué? En respetar el derecho a una vida digna para Paola, porque estar viviendo con ese trastorno emocional, afectivo, físico, de salud, pues es algo que debió haber prevenido, porque además tenía ahí los elementos para haberlo hecho, ¿no? Luego, por ejemplo, también dice que además de este derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Y cita por ahí pues la Comisión de los Derechos del Niño, cita también Belém do Pará, ¿no? Del derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. Habla de digamos, la violación, el derecho a no ser discriminada, ¿no? Porque dice que el hecho de ser niña, ¿no? Y encontrarse en esa situación que ya hablamos de interseccionalidad en la discriminación, pues le impidió de forma autónoma relacionarse con las personas, le impidió de forma autónoma hacer un ejercicio consciente de su sexualidad, es que fue totalmente abusada. Y al mismo tiempo ahí conecta este derecho de discriminación con la violencia que sufrió en el derecho a la educación, ¿no? Y la Corte ahí hace énfasis en el derecho a una educación también sexual integral, ¿no? Sexual y afectiva. Creo que todavía hay mucho tabú en México y en la región, ¿no? De esta cuestión de, es que no queremos que, claro, debe ser con todos los estándares internacionales, de acuerdo a esa edad, que sea con el mayor rigor, con el consentimiento por parte de los padres o tutores, de acuerdo a su nivel de desarrollo físico, emocional, pero es que lo que no puedes hacer es omitirla, ¿no? Lo que no puede ser es que una niña no sepa que está siendo violentada. Entonces, ahí dice pues que esta negación también violenta el derecho a la educación de Paola y que le causó pues graves sufrimientos físicos y mentales que la llevaron a quitarse la vida.
Luego también la Corte señala que el Estado violó en esta obligación de debida diligencia en todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de prestar un debido auxilio. En este sentido, pues si ya estaban viendo que Paola estaba mal, que estaba, te repito, en el colegio con ese dolor insufrible y todavía estar haciéndose ahí tontos de ni siquiera hablarle a la mamá, no encargarse a la escuela de llevarla a un centro hospitalario que la atendieran como debía hacerse, en fin, eso también es incurrir en responsabilidad estatal. Y habla pues de la integridad personal, ¿no? Porque evidentemente no solamente mientras era violentada su cuerpo, sino que después con la revictimización institucional, exponiendo sus órganos en frente de su madre, con el severo sufrimiento psicológico que tuvo antes de morir, pues eso también atenta contra su integridad. Contra la vida privada, por supuesto, porque pues eran los apestados, ¿no? Por eso se llama Guzmán Albarracín y otras contra Ecuador, porque pues su mamá, sus hermanas sufrieron una persecución por parte de las autoridades de la escuela, luego por parte de las autoridades estatales, ¿no? ¿Para qué denuncias? La culpa por haber alzado la voz. Entonces esto también tiene graves implicaciones en la vida privada. También habla, por ejemplo, de garantizar como estas cuestiones de, claro, cuando un Estado es llevado a un tribunal internacional, tiene como varias obligaciones, ¿no? De prevención, luego de protección, luego pues de garantía, ¿no? De un hacer, algo que implicaba como una cuestión más, más de hacer y no solamente de dejar, ¿no? Y en este caso dice que no tuvo la autoridad debida diligencia en cuanto a considerar su condición de niña, en cuanto a ver que las autoridades, sus funcionarios, su personal, sus agentes se comportaran de acuerdo con esta obligación, que además no adoptó ninguna medida necesaria ni siquiera para minorar un poco la situación en la que se encontraba Paola y por lo tanto pues que incumplió con varias obligaciones de respeto y de garantía, perpetuando pues como por así decirlo, la discriminación, ¿no? Básicamente esos fueron vida e integridad personal, vida privada y educación, pues diría que fueron los principales derechos, ¿no? Violentados por el Estado ecuatoriano. Y bueno, pues también entender la parte limitante de la Corte Interamericana, ¿no? La Corte Interamericana no es un tribunal de cuarta instancia, lamentablemente no es como que pueda ir a meter a la cárcel al vicerrector, ni a los médicos, ni a las profesoras, pero sí que puede ayudar, ¿no? A que por lo menos las víctimas encuentren alguna forma de reparación, ¿no? Porque si se fijan, todas las sentencias de la Corte Interamericana terminan con lo mismo, ¿no? Esta sentencia constituye en sí misma una forma de reparación, porque bueno, ya después de tanto año, por lo menos que la gente se entere de eso y que se atrevan a alzar la voz y a seguir haciendo algo para que esta situación pues no se repita. Entonces, más o menos, de manera general, esos fueron los motivos por los que condenaron a Ecuador, en este caso, y sin duda, pues los temas, como ya veníamos contándolo, son vastos, es que se podría abordar desde tantos lentes, ¿no? Y perspectivas, pero no sé si ustedes quieran comentar algo más o si les surge alguna reflexión en torno a este caso. Yo sí. En cuanto a Adelante. las reparaciones que tocabas justo en la parte final, ¿no? Bueno, ya dijimos, primero la prevención, ¿no? A lo mejor no va a ir a sancionar, pero sí es un peso de alguna forma que implica que el Estado establezca una política pública para evitar que esto siga, ¿no? Que continúe como lo hemos venido viendo. Durante este trámite que es tan largo y este litigio ya contra el propio Estado, hay un momento en el que el Estado ofrece disculpas a la víctima, reconoce que efectivamente incurrió, pero reconoce como lo que le conviene y como lo que él quiere y la Corte al final dice, a ver, aunque tú intentaste ya en el camino tratar de reparar, lo cierto es que no alcanza. Las reparaciones que ofrece el Estado son dos, cuando yo veía en el desarrollo, ¿no? Uno es una declaratoria de un día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas. Y la otra es un reconocimiento póstumo del grado de bachiller para Paola. O sea, de verdad que lo leo y hasta me pongo chinita. Digo, y con esto, en realidad estás reparando a la familia todo este desgaste de 18 años, lo que tú decías, incluso el tema de los gastos, la revictimización de la mamá, de la hermana, de toda la familia. O sea, creo que sí, te escuchan y reconocen que efectivamente esto pasó, que estabas diciendo la verdad, que todo estaba en contra, que el Estado no actuó como debía de estar, pero ¿hasta dónde tú crees que en realidad la propia resolución
hace justicia, y en cuanto a las reparaciones, ¿qué le falta? Ok, pues es que esto da para otra charla porque está súper, no, está cañón porque sabes claro, suena muy bonito todo y luego al final dices, bueno, ¿y qué pasó? O sea, efectivamente, después de todo el show que ya se aventaron, o sea, ¿qué pudieron resarcir o rescatar, no? Y es todo un tema, o sea, tengo una amiga que de hecho hizo su tesis doctoral de reparaciones, solo de reparaciones, y así como les invito a ver esta triste historia, o sea, de que han sido archivadas muy poquitas, o sea, la mayoría de las sentencias sigue todavía en etapa de supervisión de cumplimiento, ¿no? Que es cuando la Corte comienza a revisar de acuerdo a cada uno de los países, oye, ¿cómo vas con esta sentencia, no? Y qué tanto lo has cumplido o no lo has cumplido. Para ponerte un ejemplo, en México, no sé, la de Inés Fernández Ortega o Valentina Rosendo Cantú todavía no se cumple, o sea, hay puntos que no. Rosendo Radilla, pues bueno, hasta que no encuentre sus huesitos tampoco. Entonces, en el caso de Paola, pues lo mismo, o sea, a lo mejor hay puntos que ya se concretaron, otros que no. Creo que como dices, a ver, esta parte del reconocer el grado de bachiller, yo no sé si fue solicitado de pronto por las víctimas, puede ser, porque lo que sí tiene clara la Corte Interamericana es esta noción de reparación integral, que luego la Suprema Corte ha jugado un poco con este concepto, restringiéndolo, ¿no? Que sea como que la Suprema Corte sí puede emitir ciertos lineamientos de disculpas públicas y tal, pero que los tribunales colegiados y los órganos federales que no se pusieran tan creativos, ¿no? Que no dieran tanto, como que no se extendieran tanto, y entonces hay gente que critica esto, gente que no, pero bueno, el punto es de que la Corte como que siempre busca que la medida de la reparación pues sea la víctima, ¿no? O sea, la persona. Entonces no me extrañaría, por lo menos en la experiencia que yo tuve dentro de la Corte, que probablemente las víctimas pidiesen esta medida de reparación, que a lo mejor para la familia era importante, no lo sé, o para quienes litigaron el caso. Respecto a las otras medidas, pues bueno, creo que en la sentencia se recoge un poco esto de reparación de daños y costas. Siempre las sentencias se dividen así, ¿no? Como en la cuestión pecuniaria y luego la no pecuniaria, que son los actos de reconocimiento y de disculpa. Lo que sí creo es que en cuanto al contenido de los actos públicos sí debiese haber ciertas pautas o lineamientos. Hay quien no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque, pues claro, estamos hablando de un organismo regional de protección de derechos humanos que se basa en la buena fe de las partes. O sea, realmente quien está sometido a la competencia contenciosa de la Corte es porque quiere, ¿no? Entonces, partiendo de esa voluntariedad, pues la Corte tampoco se atreve a decirle a los estados, mira, tienes que hacer 1.1.2.3, sino que le dice, bueno, realiza tal cosa, y entonces pasa lo que vimos en Capó Algodonero, que lo meten ahí atrás de un centro comercial y dicen, lo sentimos mucho, o el caso de, no sé, Atala fue un poco lo mismo, de, sí, la regamos porque no te hicimos justicia, pero lo siento, mala tarde, y hacen actos como súper fakes, ¿no? Que dices, ¿es en serio que...? Entonces yo creo que sí debiese haber unos mínimos. No sé si les gustaría a los estados, que he ahí el dilema. Yo pienso que la Corte no lo hace porque dice, si de por sí, o sea, no archivó causas porque estos nomás no cumplen, o sea, imagínate que les digo el 1, 2, 3, o sea, todavía menos, ¿no? Entonces yo creo que es un poco entender los límites de los tribunales regionales. Mucha gente como que pone a la Corte Interamericana, a la Corte Europea de Derechos Humanos como, oh, wow, o sea, las altas cortes, ¿no? O la ONU, o no sé, estos organismos, y piensas que no, que ahí sí hay gente cool, que ahí sí las cosas se hacen como deben ser y que ahí, no, padrísimo. Pues no, o sea, lo que hacen los organismos regionales es lo mínimo, o sea, dar pautas, en el caso de la Corte Interamericana a nivel regional, de casos que crean que pueden contribuir a un desarrollo regional en ciertos temas clave, ¿no? Por ejemplo, que nunca había habido uno de violencia sexual en el ámbito escolar. Pues vamos a sacar esta sentencia para que más o menos la región se entere cuáles son los estándares mínimos. Pero ya en reparaciones concretas es todo un tema, es toda una crítica. Hay quienes pueden estar que sí, que no. Yo creo que el sistema de justicia internacional en general es fuerte porque deja mucho precedente y mucha pauta, ¿no? Y mucha línea a seguir, pero al mismo tiempo es muy frágil. ¿Por qué? Porque se basa en el consenso de las partes. Entonces, ningún tribunal regional, o sea, lo vemos en América Latina, pero por ejemplo también en Europa, con el margen de apreciación que es súper criticado, ¿no? Cada que la Corte Europea no haya que decirle a Francia o a Inglaterra, es como me saco de la manga el margen de apreciación y bueno, que cada estado decida lo que mejor le lata a su corazón. Pues un poco la Corte Interamericana
Interamericana es como, ok, repara y pues ya tú decides el cómo, ¿no? O sea, yo te digo el qué y ya tú pones un poco lo mismo con estos cursos de capacitación, ¿cuántos cursos? ¿Cuántos actos? ¿Cuánto reconocimiento? O sea, no va a bastar la vida disculpándote para que repares lo que ocurrió, pero que se haga, ¿no? En el caso de Inés y Valentina, por ejemplo, ni siquiera les han puesto el centro de atención de salud a la mujer en la comunidad MEPA en el estado de Guerrero. Mis hijos ya pasaron no sabe cuántos años y ni siquiera para ponerles un centro de salud para que les den un paracetamol, o sea, de verdad es como que dices, híjole, está complicado, pero también creo que es un poco entender la realidad, es que son órganos que van a hacer lo que pueden, pero que están limitados. O sea, la Corte, y aún así la Corte Interamericana sí que hace mucho, porque la Corte, a diferencia de la europea o la africana, por ejemplo, sí va y hace visitas in loco, sí va y se mete a la montaña, al río, a la comunidad, o sea, y está viendo qué tanto han cumplido, qué han hecho, qué no han hecho, está con este mecanismo de supervisión de cumplimiento de las sentencias, ¿no? Poniendo el dedo en el renglón, no dejando que se salgan con la suya los estados como frescos de X, no pasó nada, sino que intentan de alguna manera pues darle seguimiento, ¿no? Entonces yo creo que es todo un tema, el tema de reparaciones, pero que en el caso de Paola, pues bueno, por lo menos, ya después de tanto, por lo menos, sí hubo una parte pecuniaria que ya digo, bueno, por lo menos que no se de, ya que se dejaron la vida ahí, que luego son irrisorias, las cantidades no se sabe, algunas se fijan muy altas, otras muy bajas, depende de cada caso, ¿no? Y lo de lo que comentas del grado, no sé si de casualidad puede ser que las víctimas lo pidieran, eso se me ocurre, tendría que ver la audiencia, ¿no? Para ver qué alegaron, pero sí, por ejemplo, sé de un caso de la Corte Interamericana de una comunidad indígena que, por ejemplo, era súper importante para ellos, que en el acto de disculpa llevaran unas llamas, como estos animalitos, para repoblar la comunidad, porque habían matado muchas cuando invadieron para construir una carretera o no sé qué, entonces para ellos era significativo que llevaran estos animalitos en el acto, entonces como que ahí lo dice la sentencia y uno se queda, ¿what? O sea, ¿en serio? ¿Cómo para qué? Bueno, pues tendrá su razón, ¿no? Entonces, sí, se me ocurre pensar que tal vez va por ahí, pero sin duda es todo un tema, la cuestión de reparaciones, y que además en este caso de Paola, pues es que no hay manera de reparar eso. O sea, una mujer, una niña, ¿no? Violentada, o sea, es que su mamá, da igual que haya llegado a la Corte Interamericana, eso no se repara. Eso ya es como un daño inmaterial, ¿no? Incalculable. Lo que sí creo que cierta paz le da en su corazón es saber que luchó 18 años hasta que el mundo se enteró de que su hija existió y de que le pasó lo que le pasó y de que ella no se quedó callada y por lo menos en memoria de su hija y con el dolor, además de su pérdida, pues no tuvo miedo en seguirlo denunciando, y creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Repetía, estas víctimas que asumen su discurso y se vuelven las protagonistas de su sufrimiento y de su dolor, y no dejan que otros cuenten su historia y que otros se conduelan y pobrecita la mamá de Paola, no, o sea, yo defendí a mi hija, la llevé hasta la corte y entonces, y claro, ahí a lo mejor se desbarató en las audiencias normal después de tantos años de lucha, pero sí creo que por lo menos algo queda, ¿no? Y lo vemos pues todos los días en la región y en México, lo mismo. Ahorita se me venía a la mente, por ejemplo, el documental de Netflix de Maricela Escobedo, ¿no? Las 3 muertes de Maricela Escobedo, y lo mismo, a lo mejor dices, uff, qué fuerte, o sea, pero bueno, ya es una historia que se sabe, ¿no? Que ella se murió al pie del cañón, o ya esa señora la tendría que contratar el FBI o alguien, porque prácticamente les hizo la tarea a la fiscalía y a todo el mundo, casi que encontró a los malos malosos y ni así los agarraron, pero bueno, ese caso, como el caso de Paola, como Campo Algodonero y como todas las niñas y mujeres que todos los días son violentadas en alguna región del mundo, porque no solo es América Latina, ahora que estoy acá trabajando desde este lado del charco, no creas que, ya otro rollo. La violencia trasciende fronteras, y creo que en unas fechas como estas, ¿no? En las que hablamos de infancias felices, en las que le ponemos tanto énfasis a, sí, que los niños sean niños y que entonces hay que cuidar lo que oyen, lo que escuchan. Hay veces que ni siquiera es tan complejo, o sea, basta con acercarse, ¿no? Con que Paola hubiese tenido a lo mejor alguna aproximación psicológica en este proceso, que antes de haber ingerido el fósforo, no sé, o sea, como tantas cosas que pueden ser como más simples de lo que creemos, y que sí creo que las niñas sobre todo pues merecen ser escuchadas y merecen ser
pues no sé, como no violentadas y que es algo que en lo que todos podemos hacer algo al respecto. No es necesario, no sé, ve nosotros, X, a lo mejor no, pero no abordamos a lo mejor todos los días estos temas, o a lo mejor sí, como Caro que nos contaba al principio que está medio cañón de pronto, pero desde ahí se puede contribuir, o sea, a lo mejor desde la docencia, desde la academia, desde el litigio, desde la asesoría, desde este podcast, o sea, no hay espacio pequeño para hablar de estos temas y por crudos que parezcan, como sacar el que sigue, ¿sabes? No quedarnos en el, ay, sí, qué triste el podcast, no, es que Paola sí, qué mal, no, no, o sea, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que la historia de Paola no se repita desde donde yo estoy, ¿no? Uh-huh. Oye, Ceci, la verdad, qué gusto tenerte. Yo creo que nos vas a quedar a deber otro programa para hablar de las reparaciones en otro caso en particular. Y la verdad creo que personas como tú también hacen la diferencia, ¿no? Que dices, tengo 10 años especializándome, pero además reconozco que todavía no termino de aprender lo necesario para aplicar esta perspectiva de género desde cualquier ámbito, ¿no? E incluso para capacitar y especializar a otros. Yo te agradezco profundamente tu tiempo, además también tus horarios, porque sé que por ahí estuvimos gestionando y nos acomodábamos y no, y bueno, Daniel, ya sabes, siempre ahí haciendo lo posible para que todo surja de la mejor manera. Yo solo te quiero agradecer, reconocer y de verdad un placer que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ceci. De hecho, lo que nos compartes va más allá, inclusive de lo que la sentencia en sí dice. Claro que la sentencia es un único caso, pero la experiencia o lo que nos estás compartiendo, pues es una visión completa sobre lo que necesitaríamos de hacer y no nada más en un sistema judicial o en un sistema preventivo, sino que hacia la sociedad, hacia la educación, hacia políticas públicas, hacia todos somos parte de lo que se tiene que resolver y todos somos parte del problema. Al final, si viene desde la educación en familia. Yo igual te agradezco mucho que nos hayas compartido parte de tu tiempo. Sabemos que allá en España luego es más tarde que aquí y pues bueno, muy agradecidos. Te volvemos a invitar en otra charla. Y bueno, a las personas que nos vieron, que nos escucharon, muchísimas gracias por su atención y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias, un abrazo, gracias por todo.